En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que mi mente viva de la palabra creadora divina, presente en la verdad de las cosas, y protege mi vista aguzándola para que no absorba vanidades, para que realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado, a su imagen, para amarle y para hacerle así pasar nuestro cielo haciendo el bien en la tierra. María, sede de la sabiduría, Nuestra Señora de Luján, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La idea de hoy es hacer lo siguiente, con unos textos que recolecté y al final van a ver que les incluí una meditación del padre de Paulo VI sobre la muerte. Van a ver que al final, si lo tienen por ahí a mano, ahí lo puse todo largo, se llama Meditación sobre la muerte. Este es un texto muy famoso de Paulo VI que hace meditación de Paulo VI ante la muerte, que él hace después de un retiro espiritual. Él hace primero su testamento espiritual y acá les puse un breve resumen del testamento, es decir, seleccioné un párrafo y después les puse completo el testamento, la meditación de Pablo VI sobre la muerte, del cual Juan Pablo II dice que se inspira para hacer su testamento espiritual. Él dice es el sublime testimonio de un cristiano frente a la muerte, el sublime testimonio de un papa frente a la muerte. Entonces, Juan Pablo II lee esto y cada vez que hacía sus retiros espirituales, él releía el testamento de Juan Pablo II y se inspiró de ahí para escribir su propio testamento espiritual. Es decir, es algo que no lo vamos a leer todo, pero son tres páginas, pero para que ustedes en su casa lo lean en un tiempo así de ocio contemplativo, digamos, y meditación, porque realmente es extraordinario, ¿no? Pero vamos hoy a leer algunos breves párrafos de la meditación sobre la muerte, porque está relacionado con el tema directamente de hoy. Es decir, lo interesante es que muestra cómo la reflexión sobre la muerte y sobre la vida futuro ilumina para Pablo VI, iluminó toda su vida, pero le da un contexto al final de la vida también. Es decir, él dice, voy a mirar el momento final de mi vida en la luz de Cristo, que fue el principio de mi vida y que es el final de mi vida. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero empezamos así. Nosotros se acuerdan que siempre partimos del principio de que al principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim. El bara es el creador, Dios creador, que elige el cielo y la tierra y crea. Ahora, el punto central acá es que los cristianos partimos de la idea que el mundo ha sido querido y ha sido pensado. El mundo parte de una luz, parte de un pensamiento, parte de un amor. Es decir, el mundo no arranca en el caos. Para nosotros los cristianos el mundo parte de un pensamiento, de un amor. Ese punto central. Es decir, el mundo es criatura, nosotros no somos dioses, somos creados. Ahí parte la visión en las primeras palabras del Génesis del cristiano, que se complementan y se explican en el Evangelio de San Juan. Recuerdan que siempre decíamos, y al principio era el verbo, ¿no? Al principio el verbo, y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Es decir, el Antiguo Testamento se explica, esta primera frase del Antiguo Testamento, al principio creó Dios, con el al principio era el Logos. Es decir, el Nuevo Testamento completa y explicita lo que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera reflexión que tenemos es que para los cristianos el mundo es un mundo personal. Es decir, hay entre el cristiano y el mundo
hay un intermediario, y el intermediario es la idea de Dios que se encarna en las cosas, la idea de Dios, Dios creador. Es decir, nosotros tenemos del mundo una visión personalista. Para nosotros el mundo no es una cosa, no hay cosismo acá, no es un producto del azar y la causalidad de una sopa cósmica. Entonces nosotros decimos, el mundo es una relación entre personas, así como nosotros hablamos una obra de arte, es la relación entre el artista y el que está contemplando la obra de arte, hay dos intelectos que se juntan. En la creación, el mundo es esa manifestación de un diseño amoroso de Dios, para que el hombre, a través de ese diseño, ese contacto con la criatura, pueda acceder a Dios. Entonces, fíjense, en el texto número 7, que dice así: la realidad dada es creación. Ha sido hecha de la abundancia de la pacífica fecundidad de Dios. Los seres creados son finitos y limitados, pero llevan en sí el sello de lo infinito, porque provienen de un ser infinito, de un ser superabundante. La abundancia y no la escasez es propia de la creación. Esto decía un profesor, Emilio Comar, y la idea de que la creación es un punto central, absolutamente central en el cristianismo. Toda la creación es producto de un acto absolutamente libérrimo de Dios. Dios no tenía ninguna necesidad de crear. Y Dios, sin embargo, no sabemos por qué, o Él nos dice por qué, pero elige crear y elige compartir su vida con otros seres, que no somos Dios. Entonces, en cada ser finito hay un chispazo del ser infinito, hay un rasgo, una característica de la infinitud, ya sea desde las piedras, de los animales, y en el hombre de manera suprema, el hombre como imagen de Dios. Es decir, el hombre con su potencia evidencial puede amarlo y puede rezarle, puede entrar en contacto con Dios. Es decir, el hombre con su espiritualidad y con su libertad entra en contacto con Dios. Es el único ser en la creación, es el único ser al que Dios ha elegido por una razón propia. Es decir, toda la creación en el fondo es el teatro de operaciones en donde se produce esta relación entre el hombre y Dios, ¿no? O sea, esta es un poco la grandeza del hombre. Dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué? Lo hiciste el más chiquito de todas las criaturas y sin embargo tiene contacto con su espíritu, con Dios, ¿no? Entonces, fíjense, la vía de acceso a Dios lo vemos en el texto número 3, un famoso texto de San Isidoro de Sevilla, que dice así: por la belleza de las cosas creadas, nos da Dios a entender su belleza increada que no puede circunscribirse, para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de él, en modo tal que al que por amar la belleza de la criatura se hubiese privado de la forma del Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina. Un texto extraordinario, es decir, que hay un libro de Leopoldo Marechal, que por ahí lo habrán visto por ahí, que se llama Descenso y ascenso del alma a Dios por la belleza, que él glosa este comentario de San Isidoro de Sevilla. Es decir, el hombre que cae por la belleza material, que sea la misma belleza de lo material que lo permita acceder a Dios. Es decir, las cosas que tenían que ser un vestigio, un camino que nos llevaran a Dios, a veces el hombre con una mirada insulsa y vana se entusiasma de las cosas materiales y dice, esto es lo mío, y está hecho para Dios, pero sin embargo quiere conformarse con lo material exclusivamente. Entonces, como que muchas veces la codicia es como una especie de sustituto de una ansia espiritual y que la calmamos con cosas materiales, con lo cual, y nunca logramos calmar esa ansiedad, con lo cual nos genera una angustia, nos genera un vacío, porque tenemos sed y comemos pan. ¿Y no? Es decir, buscamos nuestra alma espiritual. Diderot decía, ¿cuántas bolas de nieve se necesitan para encender un fuego? Es decir, buscamos acceso a Dios en las cosas que no nos hablan de Dios directamente, es decir, nos queremos calmar con lo material puramente, ¿no? Es decir, cuando lo material tiene que ser una vía de acceso, un camino,
es decir, una escalera a Dios. Fíjense, más abajo, y es lo que le pasó a Adán, ¿no? ¿Se acuerdan que Adán se entusiasmó con la manzana que era linda para la vista, apetitosa para el gusto, y en vez de ser la manzana el camino, no, la manzana fue y cayó su libertad. Es decir, la cosa material lo distrajo y no lo condujo, ¿no? Pero sin embargo, la belleza, dice San Isidoro, es el camino, la vía pulchritudinis, se llama, es la vía de acceso a Dios. Cuando vemos algo extraordinariamente bello, nosotros decimos, ¿quién pensó esto? ¿Quién lo creó? Y admiramos esa belleza, ¿no? Fíjense, más abajo, en el texto 4, y este es San Buenaventura, que tiene un libro que se llama Itineratio Mentis a Deo, un libro muy famoso, que es el itinerario de la mente a Dios. Y él dice, el resplandor de las cosas creadas nos lo revela si no estamos sordos. Hay que estar mudos para no alabar a Dios en cada uno de sus afectos, y locos para no reconocer el primer principio teniendo tantos indicios. O sea, el resplandor de las cosas nos revela si no estamos sordos. Nos lo revela. Hay que estar mudos para no alabar a Dios en cada uno de sus efectos. Alabar a Dios en cada uno de sus efectos y locos para no reconocer el primer principio teniendo tantos indicios. Es decir, el mundo material, la creación es un camino, es un itinerario a Dios. El cristiano mira con esa lectura la realidad. O sea, Señor, aguza mi vista, protege mi vista aguzándola para que no absorba nada. Lo vanidoso es lo vacío. Lo que no me lleva a Dios. Es cuando quiero calmar mi sed con sal, ¿no? Es decir, cuando lo material no es el camino de acceso a Dios. Más abajo, fíjense el Salmo 8, el número 5, dice, los cielos cantan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De vuelta, la misma idea. Estamos dando vueltas sobre el mismo concepto. La creación es camino de acceso a Dios. Lo decimos de manera poética en los Salmos, lo dice San Isidoro, lo dice San Buenaventura. Ahora, si la realidad es creada, en el fondo también es infinitamente insondable. Ha sido creada por un genio, es decir, siempre tiene mayor comprensibilidad, mayor intangibilidad. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza que el hombre con su inteligencia no llega a captar en su totalidad. Entonces, la realidad es permanente, es cuando hay mirada inteligente, que intus legere, que mira adentro, es una mirada que nos conduce a Dios. Es decir, la mirada banal, la mirada sin potencia intelectual, no nos lleva a Dios. Y fíjese lo que dice San Agustín ahí, fons vincit sintienten, es decir, la fuente vence al sediente, al sediento. Es la idea de que la fuente es mucho más poderosa. Nosotros con nuestro intelecto tratamos de captar las cosas y la verdad que siempre encontramos más misterio y es más difícil llegar, porque cada vez podemos avanzar más, cada vez hay más orden. Lo que dicen los científicos, que avanzan y encuentran orden en la naturaleza. Es decir, la fuente es tan inabarcable que la inteligencia del hombre no alcanza con su intelecto a llegar al fondo último de las cosas. Ahora bien, siguiendo la misma idea, el texto número 8, que dice, felices los que poseen un corazón puro porque ellos verán a Dios. ¿Recuerdan esto de las bienaventuranzas? Es decir, de vuelta, la idea de que la inteligencia, cuando tiene la mirada purificada por acceder a la esencia de las cosas, por acceder sin una mirada con un espíritu de codicia, con una mirada con un espíritu posesivo, sino tratando de entender cuál es la última raíz que está en las cosas, ese espíritu de pobreza me permite acceder a Dios. Ese espíritu de no codicia, espíritu de pobreza en el sentido de lo material como un camino de acceso y entendiendo que la realidad es un don gratuito de Dios. Y si la realidad es un don gratuito de Dios, mi actitud es una actitud de agradecimiento, porque toda la realidad es don. Mi vida es don, Dios nos crea por amor y ese amor es gratuito. Entonces la llegada a la realidad para acceder a Dios tiene que ser una mirada de un corazón puro, sin mirar la realidad con un objetivo más allá, o sea, con un objetivo de un beneficio meramente personal. Es decir, tiene que mirar la mirada, la realidad, una mirada con una profundidad, con una belleza, me permite el acceso a Dios, ¿no? Fíjese cómo lo dice Batisteza, algo parecido en el texto 9, dice, me enseñas con amor,
con amor la dicha fina de hallar en lo pequeño un gran tesoro. Me enseñas con amor y con amor la dicha fina de hallar en lo pequeño un gran tesoro. De vuelta, si la realidad es creada y la realidad tiene un chispazo, una inteligibilidad divina, es decir, toda la realidad me habla de Dios. Pero si tengo ojos para mirar, si tengo mirada profunda, si no tengo mirada banal, es decir, la realidad es un acceso a Dios para el que tiene mirada inteligente, pero una mirada amorosa. Es decir, la realidad no es un material modelable, que es el concepto del positivismo filosófico, la visión, o la visión hedonista de las personas, o la visión totalmente materialista, donde la realidad es una cosa manejable y manipulable por mí. Si la realidad tiene un orden, tiene un sentido, hay unas leyes íncitas, ya sea en las cosas biológicas, matemáticas, como en el corazón, la moral, yo no puedo manipular la realidad como quiera, salvo que me tengo que bancar las consecuencias de mis elecciones. Si yo no la respeto, si yo la aplasto sin proporción, sin medida, la realidad vuelve, es más poderosa. Pero en la visión donde la realidad no hay un orden, no hay un creador, yo manipulo la realidad como quiero. Porque en el fondo la realidad son relaciones que se miden, que se cuantifican, es decir, no hay un sentido último en las cosas. En cambio, para el cristiano no, es una realidad que chorrea, como decía Heráclito, chorrea logos, chorrea sentido. Fíjense, más abajo, dice San Bernardo, el número 10. Cuando hay espíritu de pobreza, alcanzamos, como dicen los místicos, la florida novedad del mundo. Es decir, cuando no hay mirada, cuando la mirada no es codiciosa, cuando la mirada es con un corazón puro, cuando la mirada es con una mirada es profunda, el mundo siempre es novedad y es floreciente, porque el mundo está pensado y sostenido por la inteligencia absoluta de Dios. Entonces el mundo siempre nos está diciendo algo para el que tiene mirada para mirar, ¿no? Más abajo en el número 11, San Bernardo, estamos dando vueltas sobre la misma idea, ¿no? Pero es la mirada del cristiano, cómo mira el cristiano el mundo, es decir, cómo mira el mundo como criaturidad. Dice así, ama de manera perfectamente casta aquel que quiere aquello que dice que ama y no otra cosa distinta de ella. San Bernardo. O sea, y manera casta quiere decir de manera pura, de manera sin ponerle ningún aditamento personal, nada. Una manera casta es una manera ordenada. ¿Vieron cuando alguien dice es un estilo muy casto, un pianista toca un estilo castigado, de ahí viene castigado también, es decir, es riguroso, es estricto, es un estilo donde respeta la realidad tal cual es. Esa es la mirada casta, digamos. Tiene contacto con la realidad en función de lo que la realidad misma es, sin imponerle, sin darle ningún florecimiento, nada, simplemente mirando cómo la cosa es. Entonces dice, ama de manera perfectamente casta aquel que quiere aquello que dice que ama y no otra cosa distinta que ello. Es decir, nosotros accedemos a las cosas y no buscamos algo personal, sino que queremos entender lo que la cosa es. Después, el texto número 12 dice, el don solo es posible entre personas. Cuando falta la relación personal, la relación yo-tú o yo-tú, en mayúsculas, no se puede hablar de don. La misma filosofía que anula el sentido de don, anula el sentido de la persona. Es decir, para que haya don, para que haya espíritu de gratuidad, tiene que haber relación entre personas. Cuando la realidad yo la considero creada, me habla de que hay un tú creador, yo tengo una relación no posesiva con las cosas. Mi relación no es posesiva, manipuladora, porque en realidad es un don gratuito del creador. Entonces, esa relación no es una relación de manipulación, de dominio, de fuerza. Es una relación donde yo me nutro de la realidad para acceder al creador. Esto es lo que dice Comar, ¿no? Es una relación entre personas, es mi intelecto, el intelecto divino y la cosa que está en el medio. Entonces yo accedo a la cosa entre el medio a través de mi intelecto. Y acá, en el número 11, dando vueltas sobre el tema, este es de Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita era un teólogo medieval, muy citado por Tomás de Aquino, y otros le llaman el pseudo Dioniso, porque en realidad
La tradición decía que cuando se acuerdan, San Pablo fue en Atenas, hace el discurso al Dios desconocido, parece que había uno uno se convirtió ahí. Entonces, y dicen la tradición que había sido Dionisio. Entonces, Dionisio de Areópago en realidad es un teólogo del siglo V, VI, creo que es, y entonces dicen que es el pseudo Dionisio, no es el que estaba en el Areópago. Por eso le llaman el Areopagita, es otro. Entonces dice acá, es un autor muy citado por Santo Tomás, es de orientación neoplatónica. Y él dice así: Dios crea la amistad de las cosas para que ellas estén siempre vinculadas y siempre recíprocamente dependientes, y fortaleza esos vínculos de amistad. Es decir, Dios crea las cosas para que ellas estén siempre vinculadas y siempre recíprocamente dependientes, y fortalece esos vínculos de amistad. La realidad no es caótica. La realidad no es un haz de conexiones que el hombre pone por afuera, sino que la misma realidad, las cosas parecidas se asemejan con las parecidas. Y dice, pero también fortalece a cada cosa para que cada uno sea ella misma y no otra, y no se confunda con las otras. La salva para su propio fin y su propio bien. Es decir, Dios hace lo parecido que se junte, pero también le da a cada uno su individualidad. Es decir, el agua que sea agua y le da su consistencia, pero a su vez el agua se junta con la tierra y da la vida. Es decir, todo el universo está conectado entre sí, pero Dios le da consistencia y Dios hace que cada uno sea separado. Pone los límites. Dentro de los límites, la semilla de roble crece dentro del roble, pero tiene contacto con la naturaleza, con el aire, con el clima. Es decir, son amigos, pero también son separados. Dios da esa consistencia a las cosas y esa separación. Así dice Dionisio. Es decir, Dios crea ordenando, y ese orden da individualidad, pero da separación. Somos uno y somos separados, ¿no? Ahora bien, sí, salto a la de San Bernardo, la número 15. Cuando el hombre se hace semejante a sí mismo, se asemeja a Dios. Cuando se asemeja a Dios, se hace semejante a sí mismo. Es decir, cuando somos fieles a nosotros mismos, cuando somos auténticos, quiere decir que estamos siendo auténticos con la imagen que Dios tiene de cada uno de nosotros. Hemos sido pensados individualmente por Dios, dice Santo Tomás, individualiter, dice, es decir, somos, ¿se acuerdan que hemos dicho somos porque Dios nos piensa y existimos porque nos ama? Es decir, cada uno individualmente. Ahora, cuando nosotros nos asemejamos a la imagen que Dios tiene de nosotros, al plan que tiene con nosotros, nosotros ahí nos asemejamos también a Dios. Más nos alejamos de esa imagen de Dios, no somos fieles a nosotros mismos. Es decir, el hombre, y recuerdan la famosa Gaudium et Spes 22, famosa frase tal vez de las más importantes o más conocidas del Concilio Vaticano II, por lo menos en Gaudium et Spes dice: el misterio del hombre solo se revela a través del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Es decir, el hombre revela, para conocer el misterio del hombre hay que conocer el misterio de Jesús. Es decir, y Jesús es el único que conoció al Padre, ¿no? Es decir, el hombre, a Dios nadie lo vio. Sin embargo, para saber qué es el hombre, nosotros sí sabemos o tenemos un acercamiento de Jesús a través de los evangelios. Entonces, imitando a Jesús, nos hacemos más hombres. Es decir, para llegar al esplendor del hombre hay que imitar a Jesús en el cristiano. Esa es la visión. Es decir, nuestro misterio se revela imitándolo a Jesús, ¿no? Que es el hombre por excelencia. Dios es hombre y es Dios. Pero es Dios totalmente hombre, ese es el modelo del hombre, ¿no? Y en esta idea de imagen está muy bueno acá el número 16, que es de Macario de Optina, que era un monje del siglo XIX ruso, de uno de los conventos, un convento muy importante que queda a unos 300 kilómetros de Moscú, que cuando vino el comunismo lo convirtió en una fábrica de tractores. Ahora ya ha vuelto a ser monasterio, ¿no? Y ahí era un monje muy importante, era un centro muy importante de espiritualidad rusa, el monasterio de Optina. Y fíjense acá cómo habla Macario sobre la idea de imagen de Dios, como que en última instancia el hombre, al ser imagen de Dios, tiene como un chispazo divino, es decir, y es algo que no se pierde, ¿no? Y él dice así: explorad los más recónditos meandros de los oscuros laberintos que rodean las luminosas profundidades de vuestro corazón,
y estirpad el orgullo como la hierba donde quiera que le encontréis. Es decir, el corazón del hombre, con todos sus meandros aparentemente recónditos y complicados, y el problema del pecado original, y en el fondo, en el último constitución, es imagen de Dios, y eso no lo pierde. Es decir, la tarea un poco del psicoterapeuta es llegar a ese punto prístino donde el hombre no ha perdido su íntima imagen divina que está ahí. Es decir, por eso dice, explorad los recónditos meandros, los oscuros laberintos que rodean las luminosas profundidades de vuestro corazón. El corazón del hombre es luminoso, es el lugar donde habla Dios. Entonces, incluso con todas nuestras pasiones, con todos nuestros instintos, la idea de Freud que adentro de nosotros vuela, adentro de toda la pasionalidad, es decir, y con la idea de que en el fondo es un fondo caótico y que la conciencia es periférica y es algo que llega al final, es decir, el mundo arranca en el caos y llega a la conciencia al final en el hombre y muy en el periférico, una gotita en el mar. Sin embargo, en nuestra visión arrancamos de la luminosidad de un hombre que es imagen de Dios, ha sido creado espíritu. Entonces, y ese espíritu para que pueda hablarle a Dios, en el fondo, en nuestra profundidad íntima, nosotros somos, como dice San Bernardo, somos como oro ennegrecido, ennegrecido por el pecado, dice, ¿verdad? Pero en el fondo seguimos siendo oro. Eso no lo hemos perdido y no lo perdemos nunca. O sea, con nuestra libertad podemos manchar esa pepita de oro interior. Por eso hay un psiquiatra muy famoso francés, se llama Henry Elie. Él dice que la psiquiatría se ocupa de los abusos de la libertad. Es decir, yo atiendo y la psiquiatría hace ese trabajo así de arqueológico de gente que ha abusado de su libertad. Hay también problemas neurológicos, químicos, de lo que sea, depresiones de otro tipo, pero porque los desórdenes interiores, así como la gula mata, el odio mata, la envidia mata, o sea, los pecados capitales, todos estos desórdenes de libertad generan un desequilibrio interior. Y la psiquiatría trata de volver a ordenar, o sea, volver a ese horizonte último de luminosidad que se ha perdido por las conductas desordenadas, desprolijos, lo que sea. ¿No? Pero eso es posible porque en el fondo hay un sentido de unidad y verdad en cada uno de los pacientes. Porque esa imagen de Dios no se pierde nunca. El hombre sigue siendo algo grande a pesar de todos los desastres que puede hacer en el fondo de su corazón, porque tienes todavía esa posibilidad de tener contacto con Dios. Es decir, esa potencia obediencial. Dios, el hombre ha sido, por eso el Shema Israel dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Escucha, el hombre tiene acceso o tiene comunicación posible con Dios. Por eso es la visión cristiana en el fondo es una visión que percibe ese don, es una visión que agradece y es una visión de una alegría enorme. Es la alegría de que el hombre tiene acceso a Dios y tener una vida inmortal. Desde que nacimos, piense, cada uno de nosotros y cada uno somos inmortales. Uno no piensa en esto y lo dice, bueno, pero en realidad, si uno lo toma literalmente, y como hay que tomarlo, digamos, no es una aceptación nocional, sino real, nunca más morimos. Físicamente sí, pero espiritualmente nunca más por los siglos y los siglos y los siglos. El hombre no muere nunca más. Cualquiera de los que está al lado nuestro es inmortal forever and ever, como dicen, ¿no? Esto es una realidad tremenda, uno no lo valora del todo. Pero precisamente ese chispazo divino que está en la conciencia es el acceso que tiene el hombre a Dios y es donde Dios le habla al hombre, en su conciencia, ¿no? Como sagrario del hombre, dice Gardner Spes. Muy bien. Acá les quería mostrar en el texto número 1, que es de Aparecida. Dice así, porque esta es la idea de que si el hombre es un don de Dios, a través del amor de Dios, venimos desde Dios, estamos con Dios y vamos hacia Dios. Lo mismo el hombre en cuanto a su relacionalidad social. Nosotros somos desde otras personas, nuestra madre, nuestra familia, estamos con otros y crecemos y nos desarrollamos en la medida que somos para otros. Es como que nuestra vida tiene sentido cuando la damos. Esa es la paradoja.
Nosotros, hay un norteamericano que dice, Anthony Robbins dice, the secret of the art of living is giving. El secreto del arte de vivir es dar. Y no es religioso el hombre, pero es la idea de que el hombre viene del amor y se perfecciona y realiza su libertad en el amor y en la verdad. Es decir, realizando la verdad, la libertad hace que el hombre, su imagen, despliegue todo su potencial, ¿no? Entonces, fíjese cómo lo dice en un documento Aparecida que hicieron los obispos, ya hace años, no recuerdo de cuándo, pero por lo menos 30, 40 años. Dice así, el número 1, la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos ayuda a descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana y cristiana de esa misma vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo. Quien aprecie su vida terrena la perderá. Y aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y se madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión. Es decir, la vida es un don y se realiza dándola. Ese es el misterio. Como dice Víctor Frankl, la puerta de la felicidad se abre para afuera, ¿no? Lo hemos dicho. Venimos del amor y estamos diseñados para dar amor. Y curiosamente ahí nos realizamos. Por eso esta idea de que el que quiera ganar su vida, que la pierda. Es decir, porque hemos sido lanzados de alguna manera para devolverle a Dios el amor. El hombre es un amor, es alguien que capta el amor de Dios y está hecho para devolverle ese amor. Esa es la visión básica cristiana. Es una relación entre el hombre y Dios. Ahora, para ver esto encarnado, porque estas ideas parecen conceptuales, ¿no? Pero lo importante es tener un asentimiento real, no nocional de esto. Fíjense, vamos a mirar ahora en el texto de Pablo VI, en el número 17, esto es en su testamento espiritual, ¿no? ¿Cómo está esta idea de don que marca su vida y que marca su muerte, ¿no? Dice así, empieza, en nombre de Patris, Filii y Espíritu Santo, dice, fijo la mirada en el misterio de la muerte y de lo que a ésta sigue en la luz de Cristo, el único que le esclarece. Es decir, el misterio de la muerte, dice, se entiende solamente a partir de Cristo, para el cristiano. Si no, el misterio de la muerte es absolutamente insondable. Venimos aquí sin quererlo y nos vamos sin quererlo, y a dónde vamos y termina la vida como si fuéramos una hormiga que aplastó el camión. Nada. Entonces, pero el cristiano ve la muerte a la luz de Cristo y dice, el único que le esclarece, y por lo tanto con confianza humilde y serena, percibo la verdad que para mí se ha proyectado siempre desde el misterio sobre la vida presente, y bendigo al vencedor de la muerte por haber disipado sus tinieblas y descubierto su luz. Y acá viene la reflexión. Ahora piensen que este es el testamento de un papa que está por morir. Él se siente, lo escribe muy poco antes de morir. Entonces es la reflexión así de lo más íntimo de su corazón, ¿no? Y él lo transcribe y dice, por ello, ante la muerte y la separación total y definitiva de la vida presente, siento el deber de celebrar el don, la fortuna, la belleza, el destino de esta misma existencia fugaz. Es decir, él percibe que la vida es algo maravilloso y es un don, un regalo, inexplicable, pero tenemos ese regalo. Y dice, y frente a ese don, él dice, Señor, te doy gracias porque me has llamado a la vida, y más aún todavía porque haciéndome cristiano me has regenerado y destinado a la plenitud de la vida. Asimismo siento el deber de dar gracias y bendecir a quien fue para mí transmisor de los dones de la vida que me has concedido tú, Señor, los que me han traído a la vida. Sean benditos mis padres tan dignos. Él ahí le agradece a la familia, ¿no?
los que me han educado, amado, hecho bien, ayudado, rodeado de buenos ejemplos, de cuidados, afectos, confianza, bondad, cortesía y amistad, fidelidad y respeto. Contemplo lleno de agradecimiento las relaciones naturales y espirituales que han dado origen, ayuda, consuelo y significado a mi humilde existencia. Y acá viene el punto que les quería marcar. Y dice así: cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza he recibido yo en este mundo. Ahora que la jornada llega al crepúsculo y todo termina y se desvanece esta estupenda y dramática escena temporal y terrena. ¿Cómo agradecerte, Señor, después del don de la vida natural, el don muy superior de la fe y de la gracia, en el que únicamente se refugia al final de mi ser? ¿Cómo celebrar dignamente tu bondad, Señor, porque apenas entrado en este mundo fui insertado en un mundo inefable de la Iglesia Católica? ¿Y cómo por haber sido llamado e iniciado en el sacerdocio de Cristo? ¿Y cómo por haber tenido el gozo y la misión de servir a las almas, a los hermanos, a los jóvenes, a los pobres y al pueblo de Dios, y haber tenido el honor inmerecido de ser ministro de la Santa Iglesia en Roma, sobre todo al lado del Papa, después en Milán, como arzobispo en la cátedra, demasiado alta para mí, venerabilísima, de los santos Ambrosio y Carlos, y finalmente en San Pedro, suprema y tremenda y santísima? Es decir, él agradece la vida, pero agradece además que la vida como cristiano. A él tuvo la gracia, la bendición de que Dios lo haya elegido, y él siente y agradece ese don. Porque la vida muchísimos tenemos, pero además me llegó la luz de Cristo, dice él, ¿no? Entonces la vida es un don maravilloso y dice hay que vivir en gratitud. O sea, vivir en gratitud y morir en gratitud. Es decir, si la vida es don y hemos sido creados como un don, la actitud correcta es la gratitud permanente. Porque tenemos acceso a la vida eterna. Podríamos no haber nacido, sin embargo, tenemos la chance de la vida eterna. Esa es la visión del cristiano. Fíjense, en la próxima, en la meditación de Pablo VI ante la muerte, esta es extraordinaria, él escribe después del testamento, y solamente voy a leer algunos párrafos, pero les recomiendo mucho que si tienen tiempo que la miren y la lean lentamente porque es extraordinario, ¿no? Es un hombre increíble. Y dice así: es ya inminente, arriba, ¿no? Tempus resoluciones mea instat, es ya inminente el tiempo de mi partida. Certus quod velox se deposito tabernáculo mei, sabiendo que pronto será removida mi tienda. Finis venit, venit finis, es el fin, viene el fin. Entonces ahí viene su meditación y dice: se impone esta consideración obvia sobre la caducidad de la vida temporal y sobre el acercamiento inevitable y cada vez más próximo de su fin. No es sabia la ceguera ante esos destinos, ante ese destino ineluctable, indefectible, ante la desastrosa ruina que comporta, ante la misteriosa metamorfosis que está por realizarse en mi ser, ante lo que se avecina. Y ahora saltemos un párrafo y vamos directamente a donde dice: y veo que esta consideración suprema no puede desarrollarse en un monólogo subjetivo, en el acostumbrado drama humano que al aumentar la luz hace crecer la oscuridad del destino humano. Debe desarrollarse en un diálogo con la realidad divina, de dónde vengo y a dónde voy, conforme a la lámpara que Cristo nos pone en la mano para el gran paso. Creo, Señor. Es decir, llega la hora, dice. Es decir, la muerte se ilumina desde Cristo. Esta es la reflexión que él hace. Yo, para entender este paso que voy a dar, lo tengo que entender solamente desde Cristo, si no es como inexplicable, ¿no? Y más abajo dice, donde dice: ciertamente me gustaría acabar el encontrarme con la luz, un poco más abajo dice así: allí está la luz de la sabiduría que por fin vislumbra la vanidad de las cosas y el valor de las virtudes que deberían caracterizar el curso de la vida. Vanitas vanitatum, vanidad de vanidades. En cuanto a mí, querría tener finalmente una noción compendiosa y sabia del mundo y de la vida. Pienso que esta noción debería expresarse en reconocimiento. Y acá viene la parte que me quería mostrarles. Todo era don, todo era gracia. Y qué hermoso era el panorama a través del cual ha pasado. Demasiado bello, tanto que nos hemos dejado atraer y encantar, mientras debía parecer como signo de invitación. Pero de todos modos parece que la despedida debe expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún de gratitud.
reconocimiento y gratitud, ¿no? Mientras debía expresarse, más aún, dice, esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad, un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria. La vida del hombre, y no menos digno de exaltación y estupor feliz, es el cuadro que circunda la vida en este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades. Es un panorama encantador, parece prodigalidad sin medida. Asalta en esta mirada como retrospectiva el dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber observado cuánto merecían las maravillas de la naturaleza, las riquezas sorprendentes del macrocosmos y del microcosmos. Bueno, sí, y abajo un poquito más dice, fíjense, de vuelta, pasan 2 párrafos y dice, a la gratitud sucede el arrepentimiento, al grito de glorias a Dios Creador y Padre sucede el grito que invoca misericordia y perdón. Que al menos sepa yo hacer esto, invocar tu bondad, confesar con mi culpa tu infinita capacidad de salvar. Kyrie eleison, Christe eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Es decir, la idea de agradecimiento y pedir perdón, ¿no? Agradecimiento y perdón frente a la grandeza de Dios. Es decir, en el fondo, por eso, después les recomiendo leanlo más tranquilo en casa, ¿no? Es extraordinario. Pero el concepto que subyace acá es la idea de que el cristiano piensa que es creado y que reporta su vida y está en permanente, ¿vieron cuando dicen en Dios nos movemos, vivimos y existimos? Dios crea ahora, en este momento nos sostiene, como la luz que está en este lugar. Se apaga la luz y se acabó. El cristiano siente que su existencia está dependiendo en cada instante del Creador. Entonces es una actitud frente a la muerte. ¿Quién es la linterna que me alumbra frente a la muerte? La vida de Cristo. Entonces el cristiano que trata de ser otro Cristo encuentra su luz para el paso a la eternidad, el parto a la eternidad, como decía Séneca, a través de Jesús. Pero implica una actitud de agradecimiento. Y él dice, bueno, qué error el mío, haberme entusiasmado demasiado por las cosas de esta tierra, cuando en realidad deberían haber sido un signo para pensar en las de la otra, que es el error, el problema de San Isidoro, cuando él piensa, bueno, por las cosas creadas caemos y bueno, que sean las mismas cosas las que nos lleven. Y el Papa dice, me entusiasmé mucho con las cosas de la vida. Bueno, fue como dice, como un error. Bueno, tendría que haber sido como una irisación, como un reflejo de algo de más allá. Pero me entusiasmé. Esta vida es extraordinaria, la vida del hombre, qué vida increíble, extraordinaria. Pero esta no es la vida en realidad. Tengo que darme cuenta que ahora que ya viene el fin, me van a levantar la tienda, dice, me tengo que dar cuenta que en realidad la vida es la del más allá, ¿no? Esta visión. Y Juan Pablo II, fíjense, tengo acá un texto, y Juan Pablo meditaba con esta meditación y con el testamento de Pablo VI, todos los años cuando hacía su retiro espiritual, él meditaba con esto. Y ahí él escribía su testamento, que lo pueden buscar en internet, está muy bueno, pero, y en un momento él dice así, miren, ahí que lo tengo. No, este no está en el texto, no está en el texto, no. Esto lo escribe Juan Pablo II en el año 80. También él haciendo sus ejercicios espirituales. Él hacía sus ejercicios y meditaba el de Pablo VI, ¿no? Y dice así, durante estos ejercicios espirituales he reflexionado sobre la verdad del sacerdocio de Cristo en la perspectiva de ese tránsito que para cada uno de nosotros es el momento de la propia muerte. Es decir, ven la muerte como un tránsito, como el paso. Es decir, es la única manera de tener vida eterna, pasar por la muerte, no hay otra, ¿no? Es el dolor, pero que es así. Entonces, de ese tránsito, del adiós a este mundo para nacer al otro, al mundo futuro, es signo elocuente, y hay un añadido encima, pone acá el texto, para nosotros la resurrección de Cristo. Por eso, he leído la redacción de mi testamento del último año, realizado también durante los ejercicios espirituales. Lo he comparado con el testamento de mi gran predecesor y padre, Pablo VI, con ese sublime testimonio sobre la muerte de un cristiano y de un papa. Y he renovado en mi conciencia
en mí la conciencia de las cuestiones a las que se refiere la redacción del 6/3/79, preparado para mí de manera más provisional. Es decir, ahí hace un comentario sobre... Él cada año hacía su testamento, ¿no? Entonces dice, hoy solo quiero añadir esto, y este es un mensaje para nosotros, que todos debemos tener presente la perspectiva de la muerte y debemos estar dispuestos a presentarnos ante el Señor y Juez, y simultáneamente Redentor y Padre. Por eso yo también tengo presente esto continuamente, encomendando a ese momento decisivo a la Madre de Cristo y de la Iglesia, a la Madre de mi esperanza. Es decir, el cristiano tiene que tener, como se dice en teología, visión escatológica, en el sentido de pensar en las postrimerías. Es decir, el cristiano tiene que tener la muerte presente porque es el paso que significa la entrada en la otra vida. Entonces uno tiene que vivir esta vida pensando en la otra de alguna manera para que cada acto de lo que uno hace sea preparación para la otra. Y si logra pasar a la otra, bueno, ganamos el combate, hemos luchado el buen combate, como decía San Pablo, ¿no? Ahora, toda esta visión se entiende si se entiende desde la visión del hombre como criaturidad. En una instancia, esta es una dimensión crucial. Uno lo dice cuando reza el Padre Nuestro, cuando reza en la misa, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, lo dice alegremente. Pero si uno encarnara y vivenciara esa noción de criaturidad como dependientes de manera total y absoluta del Creador en cada instante y preparándonos para el instante sublime final, a la hora de la muerte, cuando uno le dice en la misa, cuando dice en el Ave María, nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y Pablo VI dice acá, llega la hora, ¿no? Es decir, el cristiano prepara toda su vida para ese instante, ¿no? El contacto, dice, con el juez. Así que, ya con esto quería terminar. ¿Cómo estamos de hora? No? Ya sí faltan 10 minutos, pero la idea de que la visión del mundo entendido como don nos tiene que llamar a una permanente actitud de gratuidad, de sentido de agradecimiento. Es decir, hemos sido traídos al mundo sin saber por qué, pero sabemos que es por el amor de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que ser día a día un acto de agradecimiento. Un acto de agradecimiento de nuestra familia, de nuestros lugares, el contexto, es decir, podríamos haber sido una hormiga, podríamos haber sido una planta, somos hombres. El cristiano dice, esa es la gran alegría del Evangelio, les vengo a anunciar una gran alegría. Entonces, esa visión nos debería ayudar en el día a día a sentir un agradecimiento permanente por poder respirar, por tener familia, por tener contacto. O sea, la posibilidad de estar acá y tener este tiempo de preparación itinerante para el momento supremo cuando tengamos el contacto con el juez, como dicen en el Requiem de Mozart, el juez de tremenda majestad, pero que es un juez amoroso, porque nos creó por amor. Eso pensamos nosotros y eso creemos y vivimos los cristianos. Así que con esto quiero terminar, decir un mensaje de sentido de don y de agradecimiento y de reconocimiento por vivir. Podríamos no haber estado acá, sin embargo estamos. Entonces la vida, pasarla peleando, enojándose y concentrándose en las cosas materiales, no con la mirada profunda que es la cosa material que nos transporta al otro. La mirada codiciosa, la mirada sin espíritu de pobreza, la mirada sin entender que en realidad todo lo, como decía Pablo VI, todo lo que vive es un paso y un camino hacia la otra vida. Hay que entenderlo así. No hay que entusiasmarse con la vida presente, dice Pablo VI. Está muy bien, la vida del hombre es extraordinaria, pero en realidad no olvidemos que esta es penúltima. La última es la otra. Esta es la penúltima. La última es la de más allá. Así que, bueno, con esto quería terminar y agradecerles mucho que hayan venido, aguantaron las 5 veces. Así que si tienen alguna consulta, algo, y si no, terminamos, no sé. Pero les recomiendo en serio, de corazón, que meditación de Pablo VI sobre la muerte la lean, la saboreen, la estudien, porque es un hombre que está en el momento, poco tiempo antes de morir, hace su reflexión y que... Cuando Juan Pablo II decía, yo con esto meditaba en todos mis retiros. Y él se entusiasma para escribir su testamento mirando a Pablo VI. Así que vale la pena. Bueno, muchas gracias. Ya estamos. Gracias.
Gracias. Gracias. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que en mi vida siempre se verán correr, como ríos de agua viva que van a la eternidad, para saciado